Hola, soy Jonathan Mortera, soy geriatra e internista. Vamos a hablar sobre la parte del mantenimiento de la salud geriátrica. Hoy vamos a hablar del mantenimiento de la salud geriátrica, es decir, cómo envejecer de manera lo más exitosa posible, saber qué vamos a cuidar y saber que tenemos que estar vigilándonos de manera continua para prevenir enfermedades o complicaciones. Sabemos que la expectativa de vida ha ido aumentando de manera gradual. Cada vez las muertes por enfermedades infecciosas son menores, mientras que las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, el cáncer, las caídas, los síndromes geriátricos son cada vez más frecuentes. El 80% de las personas mayores de 70 años tienen por lo menos una enfermedad crónica y más de dos, mínimo el 50% de los pacientes. Quizás en México este número es un poquito más alto. No hay estadísticas suficientes que nos avalen para decir tal dato, pero sí cada vez vemos más frecuencia de enfermedades a edades tempranas, lo que ocasiona que cada vez se enfermen más nuestros adultos mayores. A través de los años, eso es lo que vamos provocando. Entonces debemos de tener un plan de prevención en los adultos mayores que nos ayude a disminuir estas complicaciones y enfermedades. Tener un estilo de vida saludable es indispensable para ello. No tener hábitos nocivos, tratar de tener una vida sana, tener una buena red social, tener un poquito de actividad física son indispensables para lograrlo. Dentro de esto la dieta toma un papel importante en donde comer alimentos que sean saludables nos debe de ayudar a mantener esa vida lo más saludable posible. Hacer ejercicio, como lo he explicado en otros videos, es sumamente importante. Por lo menos 30 minutos 5 días por semana de manera cotidiana es necesario para poder tener estos niveles basales. Evitar el alcohol y dentro de eso evitar el consumo excesivo. Sabemos que los adultos mayores prácticamente más del 50% toman alcohol. Lo que tenemos que hacer es evidenciar cuando se trate de que esta persona toma demasiado y bueno, si toma demasiado evitar conductas o si no que tome demasiado, con que tomes lo suficiente de una manera cotidiana es evitar conductas que hagan que el alcohol pueda ser causante de daño. Hay algunas estrategias para mejorarlo. También está el tabaco, evitar el tabaco lo más posible, evaluando cuál es la cantidad de tabaquismo que hace este paciente a la semana, desde el simplemente hecho de si fuma o no fuma y sobre los años de exposición al tabaco, ya no solamente fumando, sino de manera pasiva con sus seres cercanos, nos condiciona también ese riesgo hacia enfermedades. También se debe de evaluar si el paciente toma o no toma aspirina. Si el paciente toma aspirina, se sabe hoy en día que si no tienes un riesgo cardiovascular como tal, nos puede condicionar a que tengamos un riesgo de sangrado. Sobre ese riesgo de sangrado puede también producir lo que pueden ser complicaciones fatales o incluso estancias prolongadas hospitalarias. Vacunarse es necesario. Hoy en día la OMS recomienda tener casi todo el carnet de vacunación actualizado. Nosotros tenemos esa facilidad en México de tener un carnet que nos pueda decir qué vacunas necesitamos, pero prácticamente vacunarse contra COVID, vacunarse contra influenza, contra la del neumococo, el herpes zóster. Ahora ya se ha sacado las vacunas para el virus sincitial respiratorio, también vacunarse contra el tétanos. Pueden ayudarnos a mejorar los niveles de estas enfermedades y con ello disminuir posibles complicaciones. Herpes zóster es una enfermedad mucho más común de la que pensamos en el adulto mayor, que condiciona limitación de la funcionalidad, dolor y muchas veces algunas otras complicaciones asociadas a la misma. Entre ellas puede ser la pérdida de la visión, la pérdida de la movilidad, entre otras más. Las pruebas de detección de cáncer son necesarias de tener también en esta población. Las principales pueden ser el cáncer colorectal, donde evaluar las heces fecales de manera rutinaria puede descubrir cáncer de una manera temprana. Hacer estudios de chequeo pulmonar para evaluar que en este no se estén produciendo también es adecuado. Cáncer de mama es otra posibilidad que pueden tener las pacientes, al igual que el cáncer cervicouterino. Para ellas hay algunas recomendaciones sobre la forma de hacer la detección oportuna, pero son adecuadas también de hacer en aquellas pacientes que tienen una expectativa de vida prolongada. Aquellos adultos mayores jóvenes, aquellos adultos mayores menores de 80 años, es adecuado que se hagan estas detecciones prácticamente como la mayoría de las personas en la población adulta joven. De las enfermedades cardiovasculares,
nos enfocamos prácticamente a disminuir aquellas que sean relacionadas a la hipertensión arterial. Entonces, estarse monitorizando de manera rutinaria la presión arterial puede hacer el cambio entre tener alguna enfermedad grave como una embolia o no tenerla. Y la detección se puede hacer 2 veces al día, se puede estar monitorizando en casa y vigilando que la presión arterial esté por debajo de 130/80. La hipertensión arterial se considera hoy en día también como el asesino silencioso y es importante estarla monitorizando para evitar este tipo de complicaciones. Evaluar los niveles de colesterol y triglicéridos nos puede ayudar también hacia estas posibles consideraciones como principales complicaciones o causantes de las enfermedades cardiocerebrales. También están asociadas a demencia, a otros tipos de trastornos. La detección de la glucosa de manera esporádica o bajo la monitorización si es que tienes una carga familiar bastante amplia puede hacer el cambio para detectar una diabetes mellitus de manera temprana y que con eso podamos evitar las complicaciones secundarias a ella. Vigilar la función renal también es importante, vigilar los niveles de azuados, de creatinina, a veces los niveles de cistatina C, que son un poco más específicos en la población de adulto mayor, porque la creatinina que hacemos de manera tradicional en los estudios con la que se determina suele formarse en el músculo y a veces estas personas suelen tener baja masa muscular. Entonces esos niveles de creatinina pueden no ser los más óptimos para la determinación de la misma. Se considera importante también buscar aneurismas potenciales causantes de muerte a nivel de la población adulta mayor. Estos aneurismas de la aorta pueden ser originados a través de la presión alta, de los cambios funcionales del adulto mayor o simplemente por el puro envejecimiento, por lo que buscarlos de manera intencionada, a lo mejor con el mismo cribaje que hacemos para la detección de cáncer pulmonar, puedan ser adecuados de manera cotidiana, de alguna manera semestral o anual, para evitar estas complicaciones. La evaluación de las esferas psicológica y neurológicas son adecuadas. Vigilar el estado anímico de los pacientes, vigilar que la función mental se encuentre bien, ver que tenga hilación en sus ideas, que no tenga pérdida de memoria, que no tenga alucinaciones, que no diga cosas incoherentes o que no van en relación, que se olvide de los nombres de nuestras personas cercanas. Puede cambiar o puede hacer la detección de una enfermedad neurológica más grave. Vigilar que este paciente no esté apático, que no esté triste, que no llore fácil, que no esté muy ansioso, que no sea habitualmente irritable. Puede también ayudarnos a detectar depresión y ansiedad, que evite complicaciones. Sabemos que depresión y ansiedad son principales incrementadores de enfermedades y que si tienes las enfermedades como la presión o la diabetes, haga que incluso requieras muchas más medicaciones y puedas tener muchas más complicaciones relacionadas a ellas. La osteoporosis y la vitamina D, como ya lo hemos manejado en otros videos, también son importantes de evaluar a estos pacientes. Ese es parte del chequeo que nos evita complicaciones, principalmente fracturas, pero también el dolor muscular, la fatiga, otras complicaciones pueden ser relacionadas a ellos. El examen de la vista periódico, el examen de la audición para esos pacientes que están empezando a tener pérdidas de los sentidos es importante. Se ha asociado que estos déficits ocasionan incluso también deterioro en la función cognitiva, en el estado de ánimo, los aíslan, hacen que estos pacientes se segreguen de la comunidad. Entonces, por lo tanto, evaluarlos nos ayuda a evitar que tengan estas complicaciones. También se debe de evaluar la nutrición en el paciente, ver que coma lo adecuado, ver que no coma de manera repetitiva, ver que no tenga problemas relacionados con la dentición, que al mismo tiempo tenga un buen proceso de masticación, que no coma todo y lo rumie mucho, o que tenga buena salivación, o que no le cueste trabajo tragar los alimentos. Es necesario evaluarlo para que si se detecta alguno de estos problemas se pueda evaluar y tratar de una manera satisfactoria. A veces, por ejemplo, los pacientes que tienen prótesis dentales tienen hongo que se llama cándida debajo de ellas, y entonces, por ejemplo, una mala higiene de la prótesis ocasiona ya a veces complicaciones hacia el esófago, que pueden ser candidiasis u hongos en el esófago, que impiden que este paciente trague o que a este paciente le duela al pasar los alimentos. Vigilar el riesgo de caídas, vigilar la movilidad, la funcionalidad de este paciente, evitar fracturas, es una parte primordial del adulto mayor. También vigilar que su domicilio no tenga obstáculos, que tenga agarraderas, que tenga buena iluminación, que tenga buen acceso, que no tenga desniveles. Nos puede ayudar a cambiar ese
esa posibilidad de caída y con ello pues incluso la muerte de ese paciente. Incontinencia también es otra posibilidad que tenemos que evaluar en el adulto mayor. Entonces tener las pérdidas urinarias o incluso fecales nos puede condicionar a un problema del estado de ánimo, nos puede condicionar a infecciones de manera recurrente en las vías urinarias o nos puede también tratar algunas otras consideraciones especiales que necesitemos evaluarlas de una manera más eficiente. Sobre los medicamentos, sabemos que el adulto mayor toma muchos medicamentos de manera habitual y son mucho más frecuentes a la polifarmacia, tienen muchas más enfermedades que necesitan tratamiento de una manera más efectiva. Generalmente los pacientes mayores de 65 años por lo menos toman 3 a 5 medicamentos. Sabemos que está mal dar los medicamentos de manera habitual y a veces podemos ser excesivos en ellos, pero sin embargo controlar los efectos adversos, las interacciones medicamentosas, ver el correcto funcionamiento hepático y al final de cuentas vigilarlos y monitorizarlos puede ser la mejor conducta en este tipo de pacientes. Eso lo recomiendan muchas guías en donde puedas vigilar todos los medicamentos. Sabemos que los medicamentos por sí solos, de hecho incluso los suplementos, pueden condicionar daño, entonces lo más importante muchas veces ya no es tanto que no consuma el medicamento o el alimento, sino que se vigilen de una manera específica para evitar estas complicaciones. Como les mencionaba, por ejemplo, la aspirina puede causar sangrados de tubo digestivo y aunque el paciente crea que tiene beneficio de la función cardíaca, se la autoprescribe y ese paciente puede potencialmente sangrar del tubo digestivo, del colon, de alguna gastritis erosiva y eso condicionar la muerte del paciente sobre la vigilancia de la misma, ¿no? El apoyo financiero y social es importante, vigilar que a este paciente no le falten los recursos suficientes, que tenga el acceso a los alimentos, que pueda comprarlos o que se los puedan suministrar de la manera eficiente, también evita complicaciones. Entre ellas también tenemos que evaluar que el paciente no tenga maltrato. Si el paciente tiene un maltrato psicológico, un maltrato físico, un maltrato sexual, hay muchas consideraciones que pueden ser tomadas como el tema del maltrato en el adulto mayor, que también están generalmente de paso en el envejecimiento. Entonces tenemos que buscarlas de manera intencionada para evitar estas consideraciones en el adulto mayor y con eso beneficiarlo en su vida. Y platicar con el paciente como familiar, como médico, sobre cuál es la directriz de vida que debemos de tomar ante las consideraciones de las enfermedades puede hacer el cambio entre atender alguna complicación grave o no atenderla. Tener una voluntad anticipada, tener los testamentos hechos de manera anticipada, no porque estés enfermo, sino porque estás evitando problemas a tus seres queridos, es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. Hacer la recomendación puntual de, por ejemplo, oye papá, si te enfermas de una enfermedad grave, te gustaría que te atendiéramos, que te operáramos, que te lleváramos al médico, que te hospitalizáramos, nos hace actuar ante una situación de urgencia y siempre se puede retractar de la consideración que él haya tomado en cuenta. Entonces no es solamente decir no, ya lo dijiste y ya, sino también es esa parte de tener ese cuidado de manera continua con el paciente para evitar estos problemas que pueden ser relacionados a ello. Todos estos aspectos de la vida del adulto mayor son importantes tomarlos en cuenta. Son consideraciones específicas para tener una vida exitosa, un envejecimiento exitoso y poder evitar complicaciones o enfermedades que nos puedan afectar en la función y en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, no olvides dejarlo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en las otras redes para más información.